Buenas tardes, yo soy el doctor Víctor Ponce, profesor de la Universidad de San Diego, ya jubilado a partir de este año. Hoy día vamos a tratar un tema muy interesante de la hidrología para ingenieros, que es la relación entre el hidrograma unitario clásico de Sherman, año 1932, y la cascada de reservorios lineales de Dan Newton, año 1954, y varios otros investigadores que han tratado estos dos temas en los últimos 80, más de 80 años. Eh, el hidrograma unitario data de 1932 y la cascada de reservorios lineales data de 1954. ¿Cuál es la relación entre estos dos temas? La relación es que son un solo método. Pero eso no se sabía sino hasta el año 2009 que yo personalmente escribí un artículo sobre este tema enlazando los dos métodos desde el punto de vista numérico. Habían habido otros tratamientos desde el punto de vista teórico, pero la parte numérica la hemos hecho nosotros en el año 2009 y para eso hace poco hemos traducido un artículo del inglés al español y que se los voy a mostrar aquí en este momento. Como ustedes ven, aquí está el artículo ya en línea. Este artículo tiene el número 36002 en español en mi sitio, que lo pueden encontrar en ponce.sdsu.edu, que es mi sitio web. Entonces, el tema se llama Cascada y convolución, uno y lo mismo. La novedad de este tema es que hasta ese momento, que publicamos esto el año 2009, como les dije, no se había hecho este trabajo. ¿Y cómo llegamos nosotros a este trabajo? Bueno, la historia es larga. Comenzamos haciendo un breve resumen, ¿no? Año 32, el hidrograma unitario, que fue un tremendo avance en el cálculo hidrológico, porque posibilitó que la profesión fuera más allá del método racional, que estaba limitado porque no podía calcular el famoso, la difusión de la escorrentía, no la calcula, pues. Entonces, Sherman se dio cuenta que eso no podía hacer, y como él tenía a cargo varios proyectos a nivel mundial de presas de esa época, en esa época se diseñaban las presas a nivel mundial, particularmente en Estados Unidos. Y entonces él estudió esto y se dio cuenta que podía mejorar el método racional, eh, estableciendo pues cómo calcular la difusión de la escorrentía. Él no lo dijo así, pero sí lo calculó. El tema difusión de la escorrentía ha sido posible ser tratado a partir del año 1989, cuando el que les habla terminé o publiqué mi libro de hidrología, donde conecté las palabras difusión y escorrentía. La escorrentía o escurrimiento todo el mundo la conoce y la ha conocido por 100 años. Difusión, la difusión es una palabra conocida en la física, pero no tanto en la hidrología. Nosotros hemos hecho una gran cantidad de trabajos importantes en la difusión de la escorrentía. Y entonces, a partir del año 89, cuando yo publiqué mi libro, pudimos tratar ese tema ya ampliamente, precisamente en mi libro. O sea, si ustedes quieren encontrar más tratamiento sobre la difusión de la escorrentía, no tienen más que ir a mi libro. Entonces, hay dos métodos, entre los varios métodos para calcular hidrogramas. Hay dos métodos ya conocidos, que son importantes, dos métodos importantes conocidos. Uno es la convolución del hidrograma unitario, repito, convolución del hidrograma unitario, que se lo debemos a Sherman, que es un método muy conocido, todo el mundo lo sabe, se enseña en todas partes, está en todos los libros de hidrología. Y hay varios, en Estados Unidos hay como 5 o 6 libros de hidrología. Y el otro es la cascada de reservorios lineales. Entonces, cuando yo escribí el libro el año 89, publicamos el año 89, obviamente tenía que tratar estos dos temas porque eran importantes. Entonces yo traté en el capítulo 5, que yo denomino tratamiento de ondas de avenida en cuencas medias o cuencas intermedias, ni muy grandes ni muy chicas, y allí pusimos el hidrograma unitario, porque eso es justamente lo que había
tratado de hacer Sherman. Lo que Sherman trataba de hacer con su método es ampliar el rango de aplicabilidad, o sea, salir del método racional y entrar ya a otro método que calculara efectivamente la difusión de la escorrentía, ¿no? Entonces, él desarrolló ese método en el año 32. Nosotros lo pusimos en el capítulo 5 de nuestro libro, el año 89. Luego, habría que tratar el tema de la cascada de reservorios lineales, un método conocido a partir de los años 50. Fue parte del famoso método SAR de los Estados Unidos. SAR se escribe S-S-A-R-R, modelo SAR. Fue como dicen los entendidos, el granddaddy, o sea, el abuelo de todos los modelos matemáticos que se han hecho en Estados Unidos, porque es anterior al método de Stanford y a otros métodos que han salido después, ¿no? Entonces, ¿dónde lo poníamos en mi libro este método? Como no tenía nada que ver con el hidrograma unitario, o bueno, en ese momento pensábamos, o creíamos, lo pusimos en en el capítulo 10, que es la simulación de hidrogramas ya en forma distribuida, no concentrada como lo hacía el hidrograma unitario. Entonces, pues, lo pusimos en el capítulo 10 y ahí está juntamente con otros métodos que existen en ese capítulo. Y entonces lo teníamos hasta el año 2009, en el que yo le encargué a un alumno mío que juntara estos dos métodos, porque a mí me parecía que tenían grandes, digamos, cosas en común. Tenía, digamos, el pálpito que estos métodos tenían algo que se hablaban entre ellos, que se comunicaban. Y entonces yo le encargué a este alumno que hiciera ese trabajo, y el encargo era no dimensionalizar o adimensionalizar los métodos. Y claro, el alumno trató y hizo un muy buen trabajo, pero no lo completó el trabajo. Y al final no lo pudo hacer, porque era difícil. Y ya verán ustedes por qué. Entonces, yo me dediqué a fin de este año, a fin del año lectivo de ese año, a partir creo que fue el 15, no, el 9 de mayo de 1900, no, del 2009, comencé yo a hacer este trabajo ya dedicado completamente a resolver el misterio, y nos demoró 15 días hacer este trabajo. Hay 2 artículos sobre esto, en inglés primero, y ahora estamos traduciéndolos al español. El primero es sobre el GDUH, que es el hidrograma unitario adimensional general. Hidrograma unitario todo el mundo sabe, pero adimensional, ese es nuevo. Y general, ese es súper nuevo, porque todos los hidrogramas unitarios, cada cual tenía su método, el método de Schneider, el método de fulanito, sutano, habían varios métodos. En este momento existen 3 o 4 métodos generales, o digamos, documentados ya para hacer hidrogramas unitarios, y todo el mundo sabe calcular hidrogramas, y nadie sabe exactamente cómo es todo, pues cómo es el todo de los hidrogramas. O sea, había que generalizar el asunto del hidrograma unitario. Y nosotros lo hicimos eso en el año 2009. Generalizamos, lo adimensionalizamos y lo generalizamos. Eso fue el primer artículo. Y luego la idea fue hacer un segundo artículo, un corolario, que es el que hemos traducido ayer, por decir el 31 de marzo, como ustedes ven ahí. Lo hemos terminado de traducir con la ayuda de José Rabanal, que está trabajando conmigo en este asunto, en la traducción de estos artículos. Y lo hemos terminado, ya uno, falta el otro todavía, falta el par, o digamos, el par. El hermano de este artículo falta traducir. Pero bueno, en eso hasta aventamos. Entonces, yo voy a comenzar a, digamos, explicar un poco, ya con la información, para que ustedes vean qué es esto, ¿no? Entonces, aquí estamos en el resumen, ustedes ven, se muestra que los métodos, estoy leyendo, se muestra que los métodos de cascada de embalses lineales y la convolución del hidrograma unitario son uno y lo mismo. O sea, aquí estamos hablando de los métodos de Don Newton, año 54, y Sherman, año 32, 1932. ¿Cuándo son lo mismo? Cuando los parámetros de la cascada, porque la cascada tiene 2 parámetros, se utilizan para calcular el hidrograma unitario mediante convolución. En ausencia de datos de aforo,
los parámetros de la cascada se pueden estimar en base a características geomorfológicas. Y esa es la contribución de este artículo precisamente, las características geomorfológicas. Porque en base a las características geomorfológicas es que se determina la cantidad de difusión de escurrimiento. Y eso es lo que justamente estamos haciendo acá. Estamos calculando la cantidad de difusión de la escorrentía. Una vez que se establecen los parámetros, el hidrograma de avenidas, que es el fin de todo este asunto, queda singularmente determinado. Quiere decir que es uno solo. Eso para mí me pareció un pálpito, o sea que me parecía que tenía que ser así, pero efectivamente lo comprobamos. Y aquí se trata de una precisión que a mí totalmente me sorprendió en esa época, del año 2009. Porque cuando dos métodos son iguales es porque uno sale 99.9 y el otro sale 99.8. Pero en este caso no. En este caso un método sale 99.999 y el otro sale 99.999. Son iguales, el número es igual y eso lo vamos a ver, ¿no? Eso lo vamos a ver. Hasta la quinta cifra decimal, lo cual a mí me sorprendió y lo cual implica que aquí, en este caso, hay una precisión, ¿cómo se llama? Un determinismo matemático que a propósito ha sido tratado por el profesor Nash en Irlanda el año 1958. Nash, sin embargo, entró en la cuestión de los métodos lineales y que el profesor Duke, también de Irlanda, hicieron este trabajo, tienen un libro sobre eso, pero ellos no entraron en la parte numérica. Entonces nosotros decimos que lo que hemos hecho aquí es hacer numéricamente, comprobar numéricamente lo que hizo, lo que comenzó a hacer, o lo que podrá haber hecho Nash y Duke en sus contribuciones en los años 50 y 60 para establecer la teoría, la base de la cascada de reservorios lineales. Porque la cascada de reservorios lineales aparentemente es una cuestión rara y difícil de entender. Y asimismo apareció en el libro de Chow el año 64. Chow el año 64 habla de eso en su libro y en su manual de hidrología. Pero no da explicaciones por qué. Él dice nomás, bueno, este método funciona porque así lo han dicho otras gentes y punto. Chow, obviamente, en el año 64 no conectó los métodos como lo vamos a hacer hoy día, ¿no? Entonces, continuamos aquí. La convolución de un hidrograma unitario es un método claramente establecido. Año 1932, y nosotros hemos repetido todo eso ya con fines didácticos el año 1989. Asimismo, la cascada de embalses lineales constituye la base de varios modelos hidrológicos, en particular el modelo SAR. Yo tuve la suerte el año 89 y 90 de trabajar con el modelo SAR. Porque una cosa es hablar del modelo SAR y otra cosa es trabajar con el modelo. Pues. Yo estuve 2 meses en el Brasil trabajando con el modelo SAR, porque tuve un contrato para hacer una consultoría, justamente en el Pantanal del Mato Grosso, que fue la suerte que tuve fue aprender mucho en el Pantanal de hidrología. Yo en esa época pues era un ingeniero recién graduado del doctorado, bisoño se podría decir, ¿no? Y tengo experiencia sobre eso. Aprendí mucho allá en el Pantanal del Mato Grosso en el Brasil y entre una de las cosas que aprendí fue el modelo SAR. Y regresando escribí un artículo sobre el modelo SAR, cómo funcionaba, pero no fue adimensional. Y ahí fue donde se me quedó a mí el pálpito, que esto puede adimensionalizarse de alguna otra manera. Ahora, para los que no me conocen, tendría yo que decir que adimensionalizar la hidráulica ha sido una de mis áreas desde el principio, desde el año 1977. Publicamos mi famoso artículo de la curva S, que es justamente se trata de adimensionalizar el proceso de flujo no permanente en canales abiertos. Entonces, todo esto tiene pues una razón de ser que viene desde atrás, viene desde desde la época en que yo estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Colorado, el año 1976. Bueno, para hacer todo esto para hacer todo lo que estamos haciendo aquí tenemos que hablar sobre un ejemplo, para que el ejemplo demuestre que efectivamente estamos en lo correcto. Entonces tenemos un hietograma de tormenta efectiva. Hemos supuesto que es así, son 6 horas y es precipitación en centímetros. Esto podría ser cualquier número, pero así por eso estoy diciendo que estamos asumiendo ese valor.
Luego vienen los hidrogramas unitarios. Y aquí tenemos, hemos usado nosotros un ejemplo que en el área 432. Y usted dirá, ¿y por qué 432? 432 millas cuadradas es el valor que utilizó Don Newton en su libro. Y a nosotros nos gustaba ese número. Entonces lo hemos puesto en kilómetros nomás, kilómetros cuadrados, porque estamos haciendo esto, hicimos esto en español, lo digo en sistema métrico, y pusimos 432, o sea que a ustedes les sorprende por qué 432, porque se nos ocurrió el número, es un número bonito por decir, ¿no? Es un área no muy grande y no muy chica, porque área chica sería 5 kilómetros cuadrados, que no es 432, y área grande sería como el Pantanal del Mato Grosso, que tiene el medio millón, el Pantanal del Mato Grosso tiene medio millón de kilómetros cuadrados. Es tremenda esa cuenca, ocupa todo el Mato Grosso, de Mato Grosso Norte, Mato Grosso Sur. Bueno, no existe Mato Grosso Norte, existe Mato Grosso y Mato Grosso Sur. Y Bolivia, el Beni, la mitad del Beni, que es el este boliviano, también es parte del río Paraguay, la cuenca del río Paraguay, dentro del cual está contenido el famoso Pantanal del Mato Grosso. ¿Por qué famoso? Porque es el más grande del mundo. No sé exactamente en este momento, no me acuerdo el área, pero es el más grande del mundo. Bueno, entonces hemos calculado el hidrograma unitario adimensional general para C igual a 1 y N igual a 2. ¿Y esto qué cosa es? Bueno, ya les mencioné de que primero había que estudiar el 36001, cómo a calcular el hidrograma unitario adimensional general, y luego entrar a lo que estamos haciendo. Aquí estamos haciéndolo al revés, en realidad, como regresando. Pero se calcula el hidrograma unitario adimensional general. Para este hidrograma es válido para Courant igual a 1 y N igual a 2. ¿Qué significa eso? La cascada de reservorios lineales tiene dos parámetros. Uno de ellos es el Courant, número de Courant, y el otro el N igual a 2, número de reservorios, porque son varios reservorios. ¿Cuánto puede ser? ¿2 o 3 o 5? En este caso es 2. ¿No? Entonces se demuestra, ya cuando se ve esto con detalle, que un valor de C1, C igual a 1 y N igual a 2 te da muy poca difusión. En este caso, por ejemplo, la difusión es hasta el 30%, es poca la difusión en realidad. Y aquí tenemos un tiempo adimensional y el caudal adimensional. Entonces habría que referirse a los artículos, al artículo anterior, el 36001, para ver la definición de estas variables sin dimensiones, o sea, adimensionales. Un poquito de explicación del número de Courant. Cuando Don Newton escribió o desarrolló su método del año 54, él no lo llamó número de Courant, él lo llamó delta T sobre K. El delta T es el intervalo de cálculo y el K es la constante del reservorio, la constante del embalse. Nosotros hemos tenido, digamos, la audacia de llamarlo número de Courant, porque efectivamente es un número de Courant. ¿Quién fue Courant? Courant fue un alemán que en el año 1928 trató el tema, por primera vez el tema. Es la relación entre un valor discreto, que es el delta T, y un valor no discreto, que es el K. O sea, una relación entre la numérica y la física del problema. Eso fue el fundamento o el comienzo de la hidráulica computacional, el año 1928, el señor Courant. Nosotros le hemos dado el crédito a Courant porque se lo merece. Sin Courant no estaríamos en ningún lugar en este momento, ¿no? El alemán señor Courant, que escribió un artículo el año 28, junto con dos coautores, se conoce como Courant, Friedrichs y Lewy, el famoso artículo que desarrolló este concepto de la relación entre la parte numérica y la parte física, o la parte no numérica. El número de reservorios ya ustedes saben. ¿Cuántos reservorios pueden ser? Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 10. Cuanto más reservorios hay, la escorrentía se está pasando por más reservorios y cada reservorio produce una cantidad de difusión. Por lo tanto, cuanto más reservorios, hay más difusión. Eso está, digamos, ya conocido ya. En cuanto a rangos de número de Courant, es interesante mencionar que el rango de Courant, el Courant no puede ser mayor que 2, porque si es mayor que 2 no es un reservorio, es al revés. En vez de juntar agua, la tira por todos lados. Y entonces el valor Courant 2 no se usa. Es más, hasta 1 ya sería ya exageración. Pero se puede, teóricamente puede usarse 2. Pero si usted usa 2.5,
se echó a perder el problema, comienza a tirar agua por el otro lado, es un desastre. Entonces nadie lo usa. Eso está escrito a propósito, todo eso está escrito en mi libro. Entonces, esta es la tabla del hidrograma unitario. Y aquí tenemos las otras ecuaciones. Luego tenemos otro programa. Ustedes se preguntarán, pero ¿y estos programitas de dónde salieron? Nosotros a partir del año 2004 hemos venido desarrollando en mi laboratorio, el Visual Lab, los programas en línea para calcular la hidráulica. Comenzamos con uno muy sencillo, el método racional. Da risa, pero es la verdad. Con eso comenzamos, el año 2004. Y hoy por hoy estamos en el año 2023, tenemos 19 años de desarrollo y tenemos como más de 300 programas en mi página, en mi sitio, de diferentes tipos, hidráulica, hidrología, etcétera, ¿no? Entonces, aquí para este trabajo desarrollamos 5 programas que están aquí y que a propósito todavía falta traducir al español, eso me voy a tener que abocar en estos días para ya darles a ustedes completo el trabajo, el paper, o sea, el artículo en español y los programas también en español. Pero en este caso dice Online Dimensionless UH Cascade, la cascada de hidrograma unitario adimensional y en línea. Entonces, con estos programas se calcula el hidrograma unitario para la cuenca. Para esta cuenca de 432, de área 432 y T sub R 1 hora. ¿Qué cosa es el T sub R? El T sub R es la duración del hidrograma, es el apellido de cada hidrograma unitario. Cada hidrograma unitario tiene un apellido, que es el T sub R. Porque puede haber otro para si el T sub R es 2, ya es otro hidrograma unitario. Y se puede convertir de uno al otro, eso se conoce y sostiene en mi libro, ¿no? Entonces el T sub R es importante. No puede haber hidrograma unitario que no tenga T sub R asociado. O sea, usted no puede decir, este es el hidrograma unitario para esta cuenca. Está mal eso. Tendría que decir, este es el hidrograma unitario de T sub R igual 1 hora. Ahí sí, eso sí está bien. Ahí sí se define el hidrograma unitario. El T sub R es fundamental para la definición del hidrograma unitario. Eso se puede ver en mi libro también. Luego viene la cascada de embalses lineales. Con C igual a 1, es decir, K igual a 1, el K de Don Newton, y N igual a 2, el hidrograma de tormenta efectivo dado, y el hidrograma de tormenta efectivo dado, se utiliza el programa Online Routing, este programa muy antiguo nuestro ya del principio, el ruteo o en línea número 8, para calcular el hidrograma de inundación por el método de la cascada de embalses lineales. Y aquí está el hidrograma de avenida calculado por el método de cascada de embalses lineales. Nótese aquí que el pico del hidrograma está en 32,46,091 a las 5 horas. Al principio comienza en 0, es un hidrograma. Sube, llega acá a 32,46,091 y luego baja nuevamente a 0 a las 23 horas. A las 23 horas, sí, baja nuevamente a 0, ¿no? El siguiente tema es el de la convolución. Ya hemos hablado de la cascada. Ahora hablemos de la convolución. La convolución del hidrograma unitario con el lietograma de tormenta efectiva se logra utilizando el programa Convolución, Online Convolution, que es otro de mis programas. Para este ejemplo use CN igual 100. ¿Por qué? Porque el CN igual 100 te dice totalmente impermeable. ¿Y qué es lo que aquí necesitamos? Porque aquí no estamos hablando de infiltración. Entonces, para quitar el problema de la infiltración, ponemos un número de la curva igual a 100. Impermeable, asfalto, digamos, concreto. Que obviamente no es el caso, pero aquí no estamos haciendo un problema específico. Estamos demostrando la utilidad de este método y la certeza del método. Entonces, tenemos aquí la tabla 5 que muestra el hidrograma calculado. 32,46,091. Pero un ratito, el mismo valor. La tabla 4 tiene un valor, 32,46,091, calculado por método de cascada. Y la tabla 5 calculado por la convolución. Y es el mismo valor. Esta es yo no quiero decir gran sorpresa, no, porque no fue sorpresa, es lo que estábamos buscando. Lo encontramos, pero es que no se había desarrollado hasta ese momento el método numérico para hacer eso. Entonces, efectivamente, comprobamos que es el mismo método. Y es el mismo método hasta la última cifra decimal.
Escuchen, son 7 cifras decimales. Todo el mundo sabe que en la computadora puede calcular con veracidad, con precisión, solamente 7 cifras decimales. Aquí estamos hasta la última, todo precisión. ¿Por qué? Bueno, este es un detalle. ¿Por qué no se puede más? Porque se corta, pues, los bits en bits de la computación. Le dan 32 bits, o sea, 0, 1, y con 32 bits de 0, 1 a información de 0, 1, usted tiene que meter todo el número ahí y aparecen como 7 cifras significativas. Entonces, aquí estamos calculando hasta 7 cifras significativas y lo está haciendo casi correctamente. Casi correctamente. Agarramos al 16. 16 dice 0.439. Y aquí arriba dice 0.437. O sea que estoy comprobado. No es exactamente el mismo cálculo. Si fuera el mismo cálculo, serían iguales los números. Y no lo son. ¿Me entienden? O sea que no es el mismo cálculo. Es otro cálculo totalmente diferente. Si usted no sabe nada de hidrología, no tendría por qué hacer igual. Y si fuera igual es porque usted es un mago, que no es cierto. Nosotros somos científicos, no somos magos. Entonces, esta es la convolución. Entonces, el análisis demuestra que el método de cascada de embalses lineales calcula un hidrograma de avenida correspondiente al hidrograma de tormenta efectivo dado. La convolución del hidrograma con el hidrograma de tormenta efectiva resulta en el mismo hidrograma de avenida. Ojo, siempre que se utilicen los parámetros de la cascada para derivar el hidrograma unitario en la convolución. Ahí está el link, el enlace. Los parámetros de la cascada tienen que ser para derivar el hidrograma unitario. Así, una vez que se establecen los parámetros aplicables, los métodos de cascada de embalses lineales y convolución dan exactamente el mismo resultado. O sea, usted no puede decir, ya en el futuro de aplicación, que un fulano venga y diga, ustedes saben que yo trabajé este método por la cascada y me salió tal resultado. Y también viene otro fulano y dice, yo también lo trabajé, pero yo lo trabajé por el clásico del gramo unitario de Sherman y me salió tal resultado. En realidad, esos resultados son los mismos. Tienen que ser los mismos si usted sigue esta regla, que es la única regla, a propósito, veraz. Entonces, si no es igual es porque se equivocó usted en el cálculo. Entonces, es así. Entonces, aquí al final ya, con esto ya voy a concluir, aquí al final decimos, los parámetros de la cascada, ustedes dirán, bueno, ¿y dónde calculo los parámetros de la cascada? ¿Cuál es el C? ¿Cuál es el N? Eso se puede estimar en función de las propiedades de difusión de escurrimiento de la cuenca. Estas últimas dependen de la topografía y geomorfología. Todo es topografía y geomorfología, porque eso manda la pendiente manda el canal, el escurrimiento. Todo el cálculo que nosotros hacemos es puro difusión de escorrentía. Y está basada todo en la geomorfología. Yo tengo un artículo sobre eso a propósito, diciendo que la geomorfología es la base de todo el cálculo que hacemos, hidráulico, hidrológico, es la geomorfología. Entonces, aquí tenemos una tabla para clasificación de cuencas. En la naturaleza, decimos, por ejemplo, déjenme terminar aquí. El caso de difusión nula se modela con C02, no, C.2 y n igual a 1. O sea que difusión nula quiere decir que no hay difusión, pues, que es el método racional. El método racional no tiene difusión y por eso se aplica solamente a cuencas pequeñas, generalmente menores de media milla cuadrada. Es un error aplicar el método racional a una cuenca que tiene más de media milla cuadrada, porque entonces no estás calculando apropiadamente la difusión de la escorrentía. Sin embargo, les digo que a nivel mundial hay gente que todavía hace esto. No quiero entrar en detalle. Hay gente que todavía no ha leído mi libro, que ya tiene 30 y tantos años de publicado, donde digo que no se puede hacer. Y les puedo contar miles de historias sobre esto, porque como yo practico y me entero y escucho, ¿no? Hace poco tenía una reunión con unas gentes bueno, no menciono mejor, que me di cuenta que no sabían lo que estoy hablando, pues. Y esto está publicado ya hace más de 30 años. Y se supone que sí deberían saber. ¿Eh? Bueno, en fin, seguimos. El rango de los parámetros 2 y 1 es casi ninguna difusión. Prácticamente el método racional. El método racional podría decirse, sin lugar a dudas, que corresponde difusión nula, por lo tanto, el currante es 2 y el número de reservorios es 1. Y de ahí viene todo para abajo.
Cuando hay difusión considerable, el C disminuye y el N aumenta. Entonces puede tener casos de C 0.1, que es bastante difusión, y el N10, eso ya es una difusión tremenda. ¿Y cómo puedo decir yo todo eso? Porque ya lo hemos calculado con nuestras calculadoras. Entonces aquí tenemos la tabla, dice clasificación de cuencas para la evaluación de la difusión del escurrimiento en base a la pendiente media del terreno. Muy empinado, más de 0.1%. ¿Cómo es eso que muy empinado es más de 0? Sí, señor. Más de 0.1%, el 0.4% ya la onda es cinemática. Y si la onda es cinemática no tiene difusión, por lo tanto ya se aplica a lo que estamos hablando, lo que estamos hablando hace un rato. Empinado 0.1 a 0. Ok, empinado es menos que esto, de 0.01 a 0.1. Medio 0.01, este es normal, suave, muy suave, extremadamente suave. Este es el caso del Pantanal del Mato Grosso. El Pantanal del Mato Grosso tiene la mayor difusión del mundo, difusión de escorrentía mundial, porque tiene una pendiente de 0.00001, que es lo que está aquí. ¿Ven? Entonces, ¿cómo decimos eso? Si nosotros calculamos los hidrogramas, los valores del hidrograma unitario adimensional general para este caso es 1%, es 1.4% del pico. ¿Ven cómo funciona esto? Y ese valor tan pequeño del pico, ¿cuándo se manifiesta? Se manifiesta después de 81 tiempos, 81 tiempos picos, que es un montón. Entonces, como ustedes ven, ustedes pueden imaginarse aquí que al principio, muy empinado, método racional, ¿no? En realidad no se trata de método racional, pero sí se dice, se puede decir que el método racional corresponde a esa condición C igual a 2 y N igual a 1. Porque en el método racional usted no está calculando difusión. Lo que está calculando en el método racional es abstracción, porque le pone un valor de C adelante y el C te determina 30%, 20%, esa es abstracción, no es difusión. Entonces, si el método racional no calcula la difusión, ¿y por qué lo estamos utilizando? ¿Por qué se utilizó en una época? Bueno, hay que ver que el método racional data de 1889. Creo que es Quichlin, algo así, un autor de ese método. Tiene más de 130, 140 años. En esa época, obviamente, la hidrología estaba en pañales en su infancia y apareció el método racional. ¿Y por qué le llama racional? ¿Por qué le dicen racional? Porque era el método que simulaba la concentración de la escorrentía, porque hay dos procesos. Uno es la concentración y la otra es la difusión. La concentración es de primer orden, la difusión es del segundo orden. Entonces, a partir del año 1889, hemos podido calcular la concentración de la escorrentía por el método racional. ¿Y por qué lo llamaron racional? Porque era el único que era racional, porque anteriormente de 1889 los métodos eran irracionales, no, eran empíricos, totalmente empíricos. Y entonces no se podía aseverar nada de esos métodos, hasta que apareció el método racional, que ya tenía un poco más de pensamiento en el método, y bueno, ha subsistido y todavía se usa, ¿no? Por supuesto. Y se debe usar para cuencas pequeñas, porque es el único método que te da una respuesta rápida y correcta, más o menos correcta. Pero no lo uses cuando el área es muy grande. Más de 1 kilómetro cuadrado, 2 kilómetros, 5 kilómetros, ya no. Y además eso depende también de la pendiente. Pero ¿qué relación tiene el área de la cuenca con la pendiente? Bueno, se sabe que cuanto más grande el área, menos la pendiente. Eso es obvio. El caso del Pantanal del Mato Grosso. 500.000 kilómetros cuadrados y la pendiente es pequeñísima. No hay montañas. Sí hay montañas, ¿por qué no decirlo? Pero las montañas están lejos y son pocas. Que no es el caso, por ejemplo, del Perú, ¿no? En el que tenemos toda el esqueleto, o sea, de la sierra, y ahí están todas las montañas, y entonces en el Perú de la sierra, allí no hay pues difusión, es todo, se corre rápido el agua, pero una vez que llega ya a la selva, ya eso es otro cuento, porque ya ahí sí ya comienza la difusión. Entonces, como ustedes ven, la hidrología superficial es bastante complicada, pero al final creo que ya hemos llegado a un nivel en el que podemos entender el proceso. Y yo creo que aquel que estudie detalladamente este artículo se va a poder dar cuenta que efectivamente ya lo estamos entendiendo mucho mejor el proceso de cálculo, de difusión,
de la escorrentía. Conclusiones. Se demuestra que los métodos de cascada de embalses lineales, 1954, Don Newton, y convolución del hidrograma unitario, 1932, Sherman, no me acuerdo el primer nombre de Sherman, son uno y lo mismo, y que dan exactamente el mismo resultado, siempre que los parámetros de la cascada se utilicen para calcular el hidrograma unitario de la convolución. En ausencia de datos medidos, los parámetros de la cascada se pueden estimar con esta tablita que tengo yo aquí, más o menos. Y no se olviden que esto lo publicamos el año 2009. Y que yo sepa, bueno, lo que pasa es que yo ya no leo, yo estoy retirado, jubilado, ¿no? Yo ya no leo las bibliografías, ¿no? Pero esto es el futuro, digamos, el presente, por decir, para no echarle mucho tiempo. El presente del cálculo hidrológico. Ahora, voy a terminar diciendo que yo no soy el primero ni el único que ha escrito sobre este tema. Han habido muchos investigadores en los últimos 30, 40 años. Pero yo les digo una cosa, que nuestro tratamiento es el más conciso, el más claro y el más preciso, diría yo. Porque si no fuera preciso, no hubiéramos obtenido dos hidrogramas exactamente iguales. Y sí lo hemos obtenido. Y bueno, este video, obviamente lo vamos a producir y poner en la página web, en el sitio web, para que todos ustedes que hablan español puedan pues beneficiarse. Y otra vez los remito, los invito a mi sitio web, ponce.sdsu.edu. La hidráulica es un sitio muy conocido para estudiar pues la hidrología, el cálculo, o sea, la hidrología para ingenieros, es la hidrología de cálculo. Porque termino diciendo que ya hace muchos años que hemos catalogado todos los tipos de hidrología. Y en este momento tenemos 106 tipos de hidrología. Yo les digo a mis alumnos, sin lugar a dudas, que yo como profesor y habiendo trabajado en esto más de 40 años, pues me considero experto, pero a lo mejor en unas 5 o 10, a lo más. Los otros 90 y tantos no los toco, porque eso es para otras gentes, que toquen otras gentes, pues. Por ejemplo, la hidrología isotópica. Yo no sé absolutamente nada de hidrología isotópica. Estudio los isótopos, etcétera, y es muy importante a propósito, sumamente importante para ver el origen y la edad de las aguas, porque ahora hay mucha pelea a nivel mundial por las aguas, y entonces hemos encontrado que si tú encuentras el origen de las aguas, la historia isotópica, o sea, geológica de las aguas, pues puedes dirimir y decir, bueno, esta agua pertenece a fulano, esta pertenece a sultano, etcétera. Con eso les doy una idea de que la hidrología es muy compleja y hay mucho todavía que estudiar y que comprender. Muchas gracias.